Bueno, y bien amigos, estamos de vuelta en Info Análisis y yo quisiera tocar el tema que acaba de tocar la diputada, diputada que yo la observé trabajar como diputada en vivo, yo estaba ahí en las transmisiones y de verdad la diputada hizo su trabajo. No solo iba, sino que escuchaba, que es lo más importante. La mayoría y hablaba, porque y hablaba. Y lo más importante, por ahí algunos dicen que usted no presentó leyes, pero yo doy fe de algo más importante. Usted mejoró las leyes. Pero también presenté 42 proyectos. Sí, pero y bueno, 13 son ley de la República. Lo que dice la diputada es que noticia es cuando el mudo habla, y hay muchos mudos que no dan noticias, no hacen noticias. Pero bien. Eso, nada más permítanme, porque es justo hacer algo. Nosotros en este programa tenemos la obligación de tener mucho cuidado con lo que decimos, porque nos escuchan. Esto no es un eslogan, cuando nosotros decimos un programa para la gente inteligente. Bueno, nos escucha gente inteligente. Permítame, señor Murga, y estoy obligado a hacer una corrección, que el doctor Jorge Arosemena, a quien saludo, oyente de este programa, dice es nunca más, no más nunca. Yo dije más nunca y es nunca más. Así que aprovecho para aceptar ese, ¿cómo se puede decir, llamar eso, doctor Ritter? Una ligereza, dicen los españoles. Así que gracias por la observación. Para la Academia de la Lengua. Nunca más. No, es así, doctor Ritter, ¿no? Es una buena observación. Así que gracias al doctor Jorge Arosemena por esa aclaración que nos está haciendo. Bueno, diciéndolo y dando fe de que yo doy fe de que usted ha sido una buena diputada. Gracias. En cambio, hay cosas que el Estado hace y que a la gente le duele decirlo. Una de las cosas es pinchar. Y en Panamá existe el pinchazo desde 1956. Propósito muy claro, señor Murgas. O sea, el pinchazo tiene pasos a seguir también. Déjame terminar. No. Y yo voy a decir algo. Aquí, nunca a ningún presidente se le ha acusado de eso, inclusive ni a Noriega se le acusó. En los juicios que se le hicieron a Noriega no se le hizo el de pinchar. Entonces, yo voy a citar una experiencia de un amigo mío que fue un alto funcionario y a él le tocaba recibir lo que se llama un menú ejecutivo de los pinchazos. Resumen ejecutivo. Un resumen ejecutivo. Y él me dijo, dice, Rubén, a la semana yo no quería ver eso. Porque son cosas, se pinchan por seguridad del Estado, pero se pinchan conversaciones privadas, actividades privadas, y salen cosas horrorosas ahí. Entonces, esas cosas, ningún gobierno siente orgullo de hacerlas. Y yo doy el ejemplo de que uno de los presidentes más serios de Panamá, don Ernesto de la Guardia, le tocó y tenía asesores muy cultos y gente de izquierda en la presidencia de la República, le tocó inaugurar los pinchazos en Panamá. Y desde entonces se hacen en Panamá. ¿Cuál es la pregunta para la diputada? No, es eso, okay. De que es una actividad. Hay un marco legal. Hay un marco legal claro. Sí. Además, hay umbrales que no se deben cruzar, ¿no? Pero se cruzan. Bueno, lo primero que a mí me gustaría aclarar es que las 15.000 cajas fueron a dar a Estados Unidos por algo. Sí. Lo primero que me gustaría aclarar es que una vez retornado al sistema democrático, después de la penosa invasión e injusta invasión del año 89, que se retoman algunos controles en el Estado de Derecho, no es cualquiera el que tiene una máquina con el software suficiente para poder interceptar comunicaciones. ¿Sí? Eso es un aparato que tiene un sistema, un software, hay un cascarón que es el hardware y hay un software que a veces es suministrado por los cooperantes, en este caso los principales cooperantes en esta materia, hasta que entraron los israelíes de la mano del señor Martinelli con un tipo de software diferente. Los procuradores no tenemos máquinas de interceptaciones en nuestros despachos, ningún procurador tiene eso ni lo ha tenido. Eso está en el Consejo de Seguridad, ¿sí? Y se supone que hay unos protocolos y que por eso a esos cargos deben ir las personas con un alto sentido democrático, con un alto nivel de compromiso democrático y patriótico, que permita que haya frenos inhibitorios personales que están más allá de lo que el marco legal puede decir. Porque hay cosas que usted mismo, su propia moralidad le deben llevar a no hacer, porque nunca va a encontrar en una norma
que diga que se hace o no se hace. Entonces, partiendo de esa base de que uno debe escoger a los mejores para estar en los cargos, para que ellos a la vez puedan delegar atribuciones que les son muy propias de la investidura que tienen a otras personas también con iguales estándares éticos, está entonces la regulación de que solamente, en teoría, un ciudadano puede ser vulnerado en su intimidad, o sea, se le puede violar un derecho humano sobre la base de lograr la preservación de un derecho humano todavía superior. ¿Tienes autorizado también? Si la vida está en riesgo, yo puedo entonces violentar la intimidad porque la vida de alguien está en riesgo, por ejemplo, o que usted esté complotando contra el Estado. Entonces, realmente, esa herramienta es una herramienta necesaria en un mundo en que la guerra es asimétrica, porque el terrorismo tiene abundancia de elementos, de recursos, y con los estados, casi siempre las instituciones establecidas, los estados, se quedan cortos. Y además es una guerra con vendas, o sea, tú no sabes quién es tu enemigo. En el terrorismo, el crimen organizado, muchas veces tú no sabes con quién te estás enfrentando. Entonces los ciudadanos pagan sus impuestos sobre la premisa de que se va a adquirir herramientas tecnológicas suficientes para poder vivir en un estado que preserve la paz, y que preserve la paz porque no haya ninguna irrupción violenta de toma del poder, y que esas son las cosas que hay que estar alerta y escuchando. Se supone que cuando a un ciudadano se le va a interceptar o intervenir en su vida particular es porque hay la presunción muy seria, muy alta y más que indicios de que está en la comisión de un delito grave, de aquellos que permiten interceptaciones. Luego del año 2005, después del caso ocurrido conmigo, donde yo nunca intercepté ningún teléfono porque los procuradores no tenemos esas herramientas, los procuradores autorizan a través de resoluciones que quienes lo tienen se sometan a un protocolo y un procedimiento para proceder, y que solamente se limita a encontrar los elementos de ese delito. Luego entonces se planteó se desarrolló un procedimiento en la Sala Penal de la Corte Suprema a partir de ese caso. Nunca antes había sido así. A partir de mí, entonces fue en la Sala Penal de la Corte Suprema y usted dirige una solicitud, plantea, lo cual también de alguna manera distrae la efectividad de la herramienta, porque hay mucha gente leyendo antes, mucha gente dando pasos previos para autorizar sí o no se proceda con el uso de la herramienta para poder identificar la comisión del delito o algo que inminentemente va a ocurrir dentro de la ejecución de ese delito. Entonces, ese protocolo es el que ya establecido el señor Martinelli violentó totalmente, con una herramienta mucho más sofisticada que incluso permitía prácticamente invadir el espacio físicamente, no solo el de oír una conversación, sino de poder de alguna manera penetrar el espacio físico en el que usted estaba y escuchar la conversación total de todos los que estaban allí reunidos, con una tecnología mucho más sofisticada. Herramienta que finalmente nosotros no sabemos a estas alturas, porque no todas han aparecido, que todavía hay una en la calle y que se presume todavía está en control, incluso de las personas allegadas al señor Martinelli. Pero ¿sabe qué, diputada? Yo voy a desclasificar algo, ¿sí? Y esto es fácilmente comprobable en Wikileaks. La embajadora de los Estados Unidos, su nombre Barbara Stephenson, invitó a este servidor, a Ebrahim Asbat, que era el presidente de la Estrella de Panamá y el Siglo, y a Guido Rodríguez, entonces era o director del Panamá América o director de Noticias TVN, no estoy seguro, pero eran los tres que fuimos invitados. Y ella nos dijo muy preocupada que el señor Martinelli le había, estoy haciendo una historia larga, corta, que el presidente Martinelli le había presionado para que le permitiera que él manejara el sistema de escucha de la Embajada de los Estados Unidos. Repito, esto está en Wikileaks. El que dude de mi palabra, que es buena, búsquenlo en Wikileaks, ahí está, más resumido. Y ella dijo, estoy preocupada porque esto, yo le dije al presidente que eso no puede ser. Y él me dijo, bueno, yo quiero que mi gente maneje eso. Déjeme decirle, procuradora, entonces, quiero que mi gente maneje. Entonces ella le dijo, yo lo siento mucho, presidente. Dígame usted qué quiere y yo con mucho gusto. Yo tengo esto aquí para escuchar narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y él se enojó y después advirtió que iba a tomar medidas contra ellos. Yo sospecho que la medida era que después iba a comprar su propio equipo paralelo. Me imagino, Jorge Eduardo, ¿no? Yo creo que ese era el resumen. Puede ser así, ¿no? Por supuesto, por supuesto.
Y yo quisiera abundar un poquito a lo que usted ha contado, porque yo tengo una narrativa también que hace cuento, o sea, hace parte histórica de lo que se vivió en ese episodio, porque usted sabe que una de las fricciones más grandes que yo tuve con el señor presidente de ese entonces, Martinelli, venía a razón de todas estas cosas, que era como un además de las otras cosas que él perseguía. Yo también fui invitada a la Embajada de los Estados Unidos por la señora Barbara Stephenson, quien en su momento me plantea como procuradora si yo estaba lista para judicializar las escuchas, y yo le dije que sí. Y en ese momento, con el entonces administrador del canal, conseguí lo que no me daba el propio gobierno, obviamente, la posibilidad de una ubicación en las áreas revertidas. Y un grupo de fiscales trabajó en la compartimentación, si así lo puedo explicar, de separar las funciones bien para que nunca quien escuchaba, quien hacía la primera etapa de la escucha, pudiera saber a qué caso correspondía, y que de eso no hubiera contaminación, separar bien los papeles, y que finalmente siempre lo que se escuchaba se pudiera judicializar. El mayor temor de ella en ese momento, se nos había planteado el caso de Colombia, y era un caso que se nos había enrostrado porque encima Panamá estaba en la posibilidad de darle asilo político o no a la señora los pinchazos. Hurtado, de Colombia. Así que el tema estaba en Panamá muy candente, y ella me dice a mí: yo no quiero otro Colombia, mi gobierno no se puede dar el lujo de otro escándalo como este. Entonces ella me dice: yo no voy a quitar las máquinas, porque ella en ese momento, el gobierno de los Estados Unidos apoyaba fuertemente al vicepresidente Varela, y ella de alguna manera me dice: si nosotros entramos así, puede el presidente Martinelli entonces deshacerse de Varela, ¿no? Y ella me dice: pero si usted está lista, nosotros apoyamos. Ellos iban a pagar los funcionarios porque a mí no me querían dar el presupuesto. El entonces administrador del canal nos iba a ceder un espacio, por supuesto con todo el papeleo administrativo que corresponde para la utilización de un local, del espacio. Y en ese local nosotros poníamos el conocimiento, la parte judicial, el desarrollo de la norma, y ellos iban a poner pues el equipo, que en realidad es un software. En ese entonces el que se usaba con apoyo de ellos era el software Matador. Pero hay hay pinchazos al Matador. Pero, al regreso, discúlpeme. No, nada más para decir, hay pinchazos privados también en Panamá, hay empresas que venden pinchar. Sí, bueno, eso a mí no me consta. A mí no me consta tampoco. No, Vamos al corte comercial. En publicidad y todo se hace. Bueno, para que pinchen a sus trabajadores, a sus colaboradores. Pinchen. Pinchen, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.